Hola, soy Daniel Malnati. Bienvenidos a The History Channel. Hay fragmentos de la historia ocultos en el corazón de las grandes ciudades. Relatos escondidos que en realidad duermen frente a nuestros ojos en esquinas, plazas, calles y monumentos urbanos. La ciudad nos está llamando, porque siempre hay una historia oculta en la jungla de cemento y hoy vamos a descubrirla. Estas son las historias de Buenos Aires, la más europea de las ciudades latinoamericanas. Comencemos nuestra búsqueda aquí, en la Plaza de Mayo. Debajo de estas veredas se encuentran los restos de una antigua red de túneles ideada para defender la ciudad. Miles de porteños recorren diariamente esta plaza sin saber que caminan sobre pasadizos que dieron lugar a relatos increíbles. Ingresemos ahí para conocer la historia de un ingeniero catalán que quiso expulsar a los invasores ingleses de la ciudad. Durante el siglo XIX se construye gran cantidad de túneles, de cámaras subterráneas, de cisternas, los pozos de los aljibes, los pozos ciegos, las cavas para guardar vino. Todo esto ayudaba a la vida cotidiana y era normal en cualquier casa tener un sótano y tener construcciones bajo tierra. Estos túneles, toda esta obra bajo tierra, es una obra inconclusa. Los jesuitas lo planean desde el inicio, pero es un proyecto inacabado, es un proyecto inconcluso. No sabemos si es inconcluso por la expulsión de los jesuitas a fines del siglo XVIII o porque era inviable en una ciudad pobre, en una ciudad modesta, y que además esto tenía que pasar debajo de casas y de edificios particulares. La mayor parte de los túneles de la época colonial desaparecieron bajo las construcciones modernas de Buenos Aires. ¿Cuál fue el motivo para que se realizaran estos pasadizos, ignorados aún por la mayoría de los porteños? La respuesta permanece enterrada en los túneles. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que creció, es una ciudad que pudo ser viable, que existió gracias al contrabando y que no tenía otro mecanismo para la supervivencia de la gente. El imaginario no pudo sostener que nuestra historia se hizo a partir del contrabando. Entonces se nos metió bajo tierra. Los túneles fueron usados para el contrabando. La imaginación popular pobló los túneles de incontables mitos urbanos alejados del verdadero propósito para el cual fueron creados. Mucha gente ha pensado o ha imaginado grandes y largas redes de túneles bajo la ciudad. Lamentablemente no existen ni existieron nunca. Si el contrabando no fue la finalidad de estos túneles, ¿qué misterios esconden entonces los pasadizos que aún recorren el subsuelo de la ciudad? ¿Cuál es la verdad sobre estas construcciones que inspiran infinitas leyendas? Los túneles de Buenos Aires, por lo menos los túneles antiguos, los túneles del siglo XVIII, son parte de un sistema defensivo que consistía en una pequeña galería de túneles muy modestos, muy simples, algunos 1,20 m, 1,30 m de altura, a veces 60 centímetros de ancho,
incómodos, húmedos, sucios, pero que servían para evacuar una ciudad sin defensas, sin murallas, sin acantilados, sin bosques, sin selvas alrededor, y era la única forma de poder sacar a las personalidades significativas de la ciudad en el caso de que la ciudad fuera tomada. Hoy sabemos que los túneles formaban parte de un plan de defensa militar. Y es posible imaginar su utilización en 1806 y luego en 1807, cuando la ciudad de Buenos Aires fue ocupada por tropas inglesas. Los ingleses toman la ciudad y uno de los cuarteles, uno de los sitios donde se instalan, es la antigua ranchería. La ranchería era un conjunto de edificios o de ranchos que habitualmente eran usados para tener esclavos. Ese sitio muy grande fue aprovechado por los ingleses para usarlo como cuartel. Lo que se le ocurre a un señor, Centenach, y a su socio, es realizar un túnel que salga desde una de las ramas de estos túneles para llegar hasta el cuartel de la ranchería, poner una bomba y destruir a los ingleses desde abajo. Poco se sabe de Centenach, salvo que fue un arquitecto catalán que mediante la construcción de un túnel imaginó la expulsión de los ingleses de Buenos Aires. El túnel de Centenach existe, está debajo de la iglesia de San Ignacio, dos ramales muy pequeñitos que salen hacia la izquierda entrando al túnel. Lo que Centenach hizo es este tramo de aquí, no es demasiado extenso, no es demasiado largo, intentaba cruzar casi 100 metros para poder llegar hasta donde estaban los invasores ingleses. Lo que no tomó en cuenta es que esta tierra, la tosca, es extremadamente dura, le llevó mucho tiempo hacerlo y cuando había excavado escasamente unos metros, ya los ingleses se habían rendido. El ingeniero catalán fracasó en su plan para volar la guarnición inglesa, pero dejó su túnel para alimentar la fantasía sobre una Buenos Aires subterránea. A 5 minutos de la Plaza de Mayo, recorriendo la avenida que bordea el Río de la Plata, llegamos al barrio de Barracas. Allí se cuenta la leyenda de otro pasadizo que une la Plaza Colombia con la iglesia de Santa Felicitas. Dentro de esta iglesia se encuentran las figuras de Felicita Guerrero y de Martín de Álzaga. Son las únicas dos figuras no religiosas alojadas en un templo católico porteño. En aquella época casi todas las familias acaudaladas tenían su residencia aquí, en esta zona, que es donde ahora está la capilla de Santa Felicitas y la Plaza Colombia. La Plaza Colombia era el parque de la mansión de Álzaga. La mansión de Martín de Álzaga se encontraba donde hoy está la Plaza Colombia. Allí, a fines del siglo XIX, vivió Felicitas Guerrero, la mujer más hermosa de su tiempo. Felicitas era muy elegante, muy fina. Dicen que cuando ella entraba a una fiesta directamente acaparaba toda la atención. Era más bien alta, elegante, cabello castaño oscuro, tez mate. La llamaban la joya de los salones porteños, así la describía Guido Spano. Felicitas Guerrero, de tan solo 15 años, fue prometida en matrimonio a Martín de Álzaga, un comerciante de 60 años, poseedor de una de las más grandes fortunas de la ciudad. Felicitas se casa con don Martín de Álzaga en el año 1862. Tienen un hijo, Félix, y Félix muere en el año 1869. Es un año terrible para ella. Su abuela, Catalina Montes de Oca, a la que ella quería tanto, muere en noviembre. Su marido, don Martín de Álzaga, enferma de septicemia en el verano del 70. Ella ya estaba embarazada del segundo chiquito. Nace el segundo chiquito el 2 de marzo y muere el mismo día. Y don Martín de Álzaga muere
el 17 de marzo de 1870. Felicitas en pocos meses queda sin 2 hijos, sin su marido y sin su abuela preferida. Con apenas 24 años, Felicitas se convirtió en la viuda más codiciada de Buenos Aires. Su belleza absoluta y su enorme fortuna le valieron ser cortejada por todos los candidatos de la alta sociedad porteña. Cuando Felicitas queda viuda, con toda su belleza y con todo su dinero, por supuesto que guarda un recato, un tiempo de luto, pero después, dada su juventud, lógicamente comienza a ser cortejada por muchos jóvenes aristócratas de la época, de su mismo círculo social, de tal manera que conoce a un joven llamado Enrique Ocampo, y no son pocos los familiares y amigos que ya auguran un futuro venturoso para esta nueva pareja. Pero estando ella una vez de visita en una de sus estancias en la provincia de Buenos Aires, la estancia La Postrera, es sorprendida por una fuerte tormenta que la hace perder el rumbo. Y el carruaje se pierde y Felicitas dice, ¿pero dónde estamos? Y una voz le responde, en mis tierras que son suyas, señora. En esas circunstancias se refugia en una estancia vecina que resultó ser de Samuel Sáenz Valiente. Entonces ahí pone el poncho para que ella lo pise, baje y la recibe en su estancia. Y ahí es que se enamoran. Y por lo tanto las esperanzas de Enrique Ocampo quedan truncas. Felicitas decide hacer una fiesta en su casa de Barracas. Y en esa fiesta aprovecha la oportunidad para dar a conocer a sus familiares el compromiso con Samuel Sáenz Valiente. Se hace presente Enrique. Ella les dice a todos que la esperen, que se va a cambiar, a hablar con este hombre a solas para convencerlo de que no la moleste más. Y es allí cuando él le dice, serás mía o de nadie más. Él ahí saca un revólver. Y le pega un tiro en el omóplato izquierdo. Algunos sostienen que Ocampo, aterrado por el crimen que acababa de cometer, se suicidó. Sin embargo, otras versiones señalan un final diferente. El primo de ella, Cristian Bernabé de María, inmediatamente vengando a su prima, de la cual dicen estaba secretamente enamorado, habría disparado contra Enrique Ocampo. Felicitas Guerrero murió el 30 de enero de 1872 en su residencia de Barracas, luego de 3 días de dolorosa agonía. Al no dejar descendencia, los padres de Felicitas heredaron una cuantiosa fortuna. En homenaje a su hija, levantaron un templo en el lugar de su muerte. Así nació la iglesia de Santa Felicitas. Los sufrimientos vividos por Felicitas la van a convertir en una figura emblemática para todos aquellos porteños con penas de amor que sostienen que ella, desde el más allá, puede ayudarlos. No son pocas las parejas que, para jurarse felicidad eterna, acuden a la reja de la iglesia, que es la misma reja que rodeaba la quinta familiar, y ahí le ruegan a Felicita por el futuro venturoso de la nueva pareja. Cada 30 de enero, fecha en que murió Felicitas, las mujeres del barrio de Barracas se acercan a las rejas de la iglesia para rogar por un amor imposible. Algunos hechos extraños sucedidos en la iglesia en 1981 sugieren que Felicitas está allí para escucharlas. Al encararse la reparación de la iglesia de Santa Felicitas, el arquitecto que trabaja para la comuna, Roberto De Vincenzi, señaló que había encontrado varias figuras de ángeles con las alas derechas rotas, casualmente a la misma altura que había sido herida Felicitas, a la altura del omóplato derecho. Y cuando termina de hacerlo con la última figura, escucha el sonido de las campanas. Cuando van a corroborar que no había nadie en el campanario, bueno, les llama mucho la atención y lo toman seguramente como un designio de Felicitas.
Aquí se encuentra la casa más embrujada de la ciudad. Luego conoceremos el lugar donde fue baleado en una pelea el cantante de tango más famoso de la historia. Todo esto al regreso en Historia Secreta. Palacio Noel, edificio que encierra la mayor cantidad de relatos sobre fantasmas de la ciudad. Fue aquí mismo donde el expresidente de Estados Unidos, Herbert Hoover, fue testigo de extrañas apariciones. Esta casa o Palacio Noel se construyó en 1920. Está compuesta por 2 pabellones principales, compuesto por 3 plantas, donde vivía la familia de Carlos Noel, el intendente de Buenos Aires durante la presidencia de Alvear. Y en el año 1936 la familia Noel vende esta casa a la ciudad de Buenos Aires también y dona la colección de arte colonial y español que había dentro, para fundar un museo llamado Museo Colonial. Las bellas y siniestras piezas de las colecciones que atesora el museo crean un ambiente inquietante, en donde los relatos de fantasmas parecen hacerse realidad. Donde hoy se levanta el museo, esas tierras pertenecieron a una compañía de traficantes de esclavos alrededor del año 1720. Muchos dicen que podrían haber sido los sufrimientos y las penas de estas mismas personas las que hoy día continúan con su presencia en la casa. Los relatos sobre fantasmas en el Museo Fernández Blanco no son solo parte de antiguas crónicas. Aún hoy es posible encontrar testigos de aquellas apariciones. Era enero de 1989 y estábamos en los jardines del Museo Isaac Fernández Blanco por hacer el estreno de un espectáculo, Hispania. Esta tarde faltaba poco para el estreno hasta que comenzó a bajar la luz y de pronto en el fondo del jardín apareció una imagen inmensa con rebordes totalmente determinados, como si fuera la sombra de una túnica. No sabía qué era, no tenía registro en mi memoria de algo parecido. Volví a mirar el rostro de mis compañeras porque estábamos en el mismo lugar. Lo mismo, darme cuenta de que estábamos viendo lo mismo. Y al volver a mirar hacia allí, esa imagen aparecía en un lugar y luego desaparecía para aparecer en otro. Aseguran que el fantasma en realidad corresponde a una joven de 17 años que en algún momento habría habitado la casa y que habría muerto de tuberculosis. El escritor Manuel Mujica Lainez, asiduo concurrente a la casa, también testimonia haber escuchado esto y haber visto a la misteriosa mujer, solo que cada vez que se le aparecía, él dice que se refugiaba en la biblioteca, donde aparentemente ella no ingresaba. Y bueno, ahí me fui enterando de un sinfín de anécdotas, historias de otras apariciones que había habido en el lugar. Dentro de los eventos que se dan en la casa, bueno, el más importante es en diciembre de 1928, cuando llega el presidente Hoover a la Argentina en una gira que hace por Latinoamérica. Manifestó totalmente convencido haber sentido algo que no pudo precisar, pero una presencia extraña en el lugar. Los testimonios del expresidente norteamericano Herbert Hoover dieron mayor crédito a las leyendas de los fantasmas del museo. Oliverio Girondo y Nora Lange, 2 importantes escritores argentinos vecinos de la residencia, también aseguraron ser testigos de las apariciones. A solo 4 cuadras de allí, el Palais de Glace encierra una historia secreta que involucra al más importante cantor de tango de todos los tiempos, Carlos Gardel. Construido en 1910, el Palais de Glace fue diseñado como pista de patinaje sobre hielo para las clases altas porteñas.
El edificio se convirtió en los inicios del siglo XX en un suntuoso salón de baile. Allí, el tango de los barrios bajos se transformó también en la pasión de los jóvenes adinerados de Buenos Aires. Bajo esta cúpula sucedieron muchas cosas. Entre estos secretos que esconde el Palais de Glace, hay uno relacionado con nuestro cantor más querido y más conocido, nada menos que Carlos Gardel. El 24 de junio de 1935, Carlos Gardel murió en un accidente de aviación en el aeropuerto colombiano de Medellín. Con la tragedia surgió la leyenda sobre el asesinato del cantante. Cuando muere Gardel, tenía alojada una bala en su pulmón izquierdo. Esto dio pie a un sinfín de historias, que había habido tiros en el avión, que se habían peleado, que lo habían baleado. Todas historias que no corresponden con la realidad. La realidad hay que buscarla en el hecho que ocurrió aquí en el Palais de Glace, 20 años antes del accidente de Medellín. A fines de 1915, Carlos Gardel realizaba una serie de funciones en un teatro porteño. Al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. El 10 de diciembre, terminada la función de la noche, Gardel, acompañado por dos amigos, concurrió al Palais de Glace para festejar su cumpleaños. Justamente esa madrugada, el 11, cumpliría 25 años. Unos muchachos, de los cuales conocemos el nombre de tres de ellos, un tal Moreno, otro llamado Gregorio Gallego Serna y Roberto Guevara, comienzan a fastidiar al actor Alippi. Gardel intenta poner paz en la situación y aparentemente todo termina ahí. Carlos Gardel decidió evitar un incidente y abandonó el Palais de Glace. Sin embargo, los provocadores estaban dispuestos a continuar la pelea. Estos muchachos que habían estado molestando al actor, lo siguen. El auto donde viajaba Gardel se vio forzado a detenerse. Es allí cuando los otros que los venían siguiendo lo rodean y se bajan de los automóviles con la intención de seguir molestando a Alippi. Gardel interviene por segunda vez y es cuando hace un movimiento que induce a Roberto Guevara, uno de los muchachos, a pensar que estaba armado. Guevara saca su arma y le dispara a quemarropa. La bala entró en el pecho de Gardel, en la región torácica del lado izquierdo. Gardel, herido en el pecho, fue trasladado al hospital. En el hospital Ramos Mejía es asistido y deciden los médicos no extraerle la bala que se encontraba alojada en el pulmón izquierdo porque no representaba ningún peligro para el cantor. Mi Buenos Aires querido, mi Buenos Aires querido. 20 años después, aquella decisión de no extraer la bala alojada en el cuerpo de Carlos Gardel daría lugar al mito sobre su asesinato a bordo del avión accidentado en Medellín. Carlos Gardel volvió a cantar. Conquistó los más distinguidos escenarios de la ciudad y llegó a los cafés de la Avenida de Mayo, la zona más europea de Buenos Aires. Al regreso, en Historia Secreta, conoceremos la curiosa batalla de la Guerra Civil Española que se libró en las calles de la ciudad de Buenos Aires. Y además, recorreremos el magnífico mausoleo ideado para depositar los restos de la figura máxima de la cultura italiana, Dante Alighieri. Esta es la Avenida de Mayo, una de las más bellas de la ciudad. Aquí se reunían los republicanos españoles exiliados en Buenos Aires. Enfrente se reunían los franquistas. Era inevitable que un día estallaran los disturbios.
Bueno, entre el 36 y el 39 se desata la Guerra Civil Española. Fue una de las guerras más sangrientas intestinas que tuvo la península ibérica, y muchos de los exiliados y de los que huían de la guerra eligieron dos países fundamentales en América Latina. Uno fue México y el otro fue Argentina. Y dentro de Argentina, la ciudad de Buenos Aires tenía una de las avenidas culturales más importantes latinoamericanas, que era la Avenida de Mayo. La Avenida de Mayo, que tenía un origen afrancesado, europeo, era un poco el reducto de todos los artistas e intelectuales de esa época. Así que el Bar Iberia era uno de los lugares que recibía mayor cantidad de exiliados o gente que tenía que ver con la guerra civil, y lo usaban como lugar de tertulia o reunión. Exiliados de su país, los españoles trajeron consigo las pasiones y los enfrentamientos que originaron la guerra civil en su tierra. En dos bares de la Avenida de Mayo, separados por una calle, republicanos y franquistas se enfrentaron en Buenos Aires como si todavía estuviesen en territorio español. A mis espaldas está el antiguo Bar Iberia, que era el lugar de parada de los republicanos. Enfrente se encontraba el bar El Español, que era el lugar donde frecuentaban los franquistas, los seguidores de Franco. En más de una oportunidad tenía que intervenir la policía para separar ambos bandos, en donde volaban mesas y sillas rotas. Apenas unos niños en aquellos días, Juan y Gregorio, dos testigos de los disturbios de Avenida de Mayo, vuelven a reunirse en el Bar Iberia 60 años más tarde. La Avenida de Mayo se consideraba una Avenida de Mayo de los españoles, frecuentado por los españoles. La Avenida de Mayo era España en Buenos Aires. Así es, así es. Si bien se discutían acaloradamente, apasionadamente. Con una violencia verbal muy clásica de los españoles, ¿no? Por supuesto. Pero no... menos bonitos se decían de todo. Así es. Las noticias provenientes de España eran seguidas minuto a minuto en los dos bares, y sus repercusiones eran inmediatas. La mayor pelea sobre Avenida de Mayo se produjo el día que murió el general Molas, principal oponente del general Franco dentro del bando nacionalista español, al chocar contra una montaña el avión que lo transportaba. En el Bar Español, que era el reducto de la Falange, llega la noticia de la muerte del general Molas. En un accidente de aviación. En un accidente de aviación. De pronto, de entre los parroquianos, donde la mayoría era falanquista, surge una voz estentoria: ¡Viva la montaña! A partir